Él está diciendo, verso 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya está cercano. En el primer viaje, en el primer encarcelamiento, Nerón empezaba su reinado, era jovencito, todavía no había hecho locuras, no había quemado Roma, no había culpado a los cristianos, tenía, digamos, una participación no muy protagonista, porque su mamá era la que prácticamente reinaba a través de Nerón, pero en cambio en el segundo encarcelamiento ya Nerón estaba en su apogeo, de hecho incluso Nerón también ya había asesinado a su madre, y culpó a los cristianos de haber quemado Roma. Por lo tanto, todo cristiano y sobre todo aquellos que estaban liderando el cristianismo era encarcelado y juzgado y sentenciado como culpable de esta situación que pasó en Roma, entre otras cosas, como sedicioso, y era muerto. Pablo no pasó desapercibido, fue uno de los principales siendo acusados por estos hechos, y por lo tanto era diferente al de la primer encarcelamiento. En el primer encarcelamiento Pablo estaba en una casa alquilada, esperando ser sentenciado. Estaba en una casa alquilada porque él tenía la ciudadanía romana, más allá que era judío y descendiente de judíos de la tribu de Benjamín, pero por tener una ciudadanía romana tenía ciertos privilegios como este, que al ser encarcelado hasta que obtenga su sentencia podía estar en una casa alquilada. Hoy nosotros aquí en nuestro país le llama prisionero en domicilio, ¿no? Bueno, algo así. Por lo tanto, podía recibir visitas, podía escribir cartas, podía hacer cosas que en el segundo encarcelamiento no lo podía hacer. Ahora en este segundo encarcelamiento, él está solo. Antes estaba acompañado. A tal punto que él le pide a Timoteo, ahí en el capítulo 4, verso 9, venid pronto a verme, porque todos me han desamparado, y algunos, especialmente como Demas, que se fue al mundo. Incluso le pide un capote, y no había nadie quien le traiga alguna ropa. Seguramente cuando lo tuvieron como prisionero no estaba preparado con una valija para ir a la cárcel, y hacía frío y no había quien le pueda traer algún ropaje para cubrirse. Leemos entonces 2 Timoteo capítulo 1, el verso 15, y dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta aquí nada más en la porción, sacando a través de esta porción 5 consejitos para un peregrino del cielo. Pablo está a punto de morir y escoge escribir una carta a un ser entrañable, a Timoteo, al cual consideró como un hijo. Cuando escribe a Filipenses dice: espero enviarles pronto a Timoteo, porque todo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ustedes saben cómo Timoteo ha servido como hijo a padre, y ha adquirido no solo la pasión por el Señor, sino también, digamos, la forma de servir.
Pablo podía decir a los Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores como de mí, como yo de Cristo. Y creo que esto también apropió Timoteo de él. Así que su última carta que escribe, Pablo escoge escribirle a Timoteo y le da algunos consejos. El primer consejo es una advertencia. Son 5 consejos que va a empezar con la letra A, ¿no? Es una advertencia. ¿En qué consiste esta advertencia? Cuidado, querido Timoteo, hay hombres fieles que pueden desertar. Aquí está nombrando 2 personajes, Figelo y Hermógenes. No sabemos mucho, casi nada de él. Lo poco que sabemos es algo negativo. Dice allí, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No eran falsos maestros, no eran falsos profetas, no enseñaban doctrina equivocada, eran personas que le dejaron plantado al apóstol Pablo. Eso dice en otra versión, me dejaron plantado. Probablemente era de la iglesia de Efeso. Pablo había dejado a Timoteo en esta iglesia de Efeso, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, el verso 3 dice, como te rogué que te quedase en Efeso, cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñase doctrina. Él estaba pastoreando y de hecho tenía que, digamos, participar en este reconocimiento de ancianos en esa iglesia. Y él dice, los de Asia me abandonaron. Por alguna razón, estas personas estaban allí en Asia, pero no se atrevieron a brindar la ayuda, el servicio que él requería, que él necesitaba. No cumplieron con esa responsabilidad. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos muchachos o estos hombres probablemente hayan sido líderes, hayan sido responsables de algún ministerio o quizás de la misma iglesia con algún encargo. Por algo lo cita como alguien que los conocía, no solo el apóstol Pablo, sino también Timoteo. Efeso se encontraba en este continente asiático. Y dice allí, me abandonaron. No es que se fueron al mundo, como ha sido el caso de Demas, que hemos leído allí, ven pronto a verme porque Demas me ha abandonado. Demas era un colaborador también de Pablo, escribe a los Colosenses, a Filemón, te saluda también Demas, uno de mis colaboradores, y entre otros más. Demas se fue al mundo. De hecho, aquí en el capítulo 6 de 1 Timoteo, 6:20, dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. No es el caso de estos hermanos. Eran personas buenas, quizás de buen testimonio, quizás eran correctos, pero no tuvieron empatía con Pablo cuando él más lo necesitaba. Desertaron de una responsabilidad que le competía. Cuidado, querido Timoteo, que esto no te pase a ti también. Ahora, hermano, es triste, porque todos tenemos una naturaleza caída. Yo la sigo sosteniendo y todos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En cualquier momento cualquiera puede desertar, puede abandonar las filas del camino cristiano y volverse al mundo, o volverse en contra del Señor, o desertar en sus responsabilidades, dejar plantado al Señor, a la iglesia, a aquellos que están ministrando, porque hubo algo que los impidió, o algo mejor, según los ojos terrenales de cada persona, que empañó la visión celestial y se fue tras las cosas terrenales. Probablemente la causa por la cual estos hombres, Figelo y Hermógenes, no cumplieron con su rol, con su responsabilidad, haya sido por miedo, porque el contraste, la antítesis de estos personajes es Onesíforo.
Dice allí, más bien tenga Onesíforo, como él tenga el Señor misericordia, como él me ayudó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Y no solo ahí, tú sabes, cuando estábamos en Efeso, dice, tú sabes mucho mejor cuánto nos ayudó. Onesíforo pagó el precio, él se identificó con Pablo. Quizás tenían miedo, el caso de Figelo y Hermógenes, con ir a visitar a Pablo y probablemente quedan encarcelados, juzgados. Había persecución entre los cristianos, pero Onesíforo fue distinto. Ahora, ¿por qué hay hermanos que son fieles? ¿Por qué hay hermanos que son leales? ¿Por qué hay otros que no? En algún momento de la carrera de la vida cristiana, del caminar en el sendero cristiano, uno deserta. ¿Por qué? Casualmente viene por el segundo punto. Entonces, el primer punto es una advertencia: cuidado, esto te puede pasar a ti también. Y me puede pasar a mí también, de que hay hombres fieles, hay creyentes que pueden abandonar sus responsabilidades, que pueden desertar. Más bien imita a hombres fieles como ha sido Onesíforo. ¿De qué manera? Y está el segundo consejo: apropia la gracia de Dios. Tú pues, esfuérzate, querido Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo podía estar preocupado porque Timoteo era un hombre, un muchacho de carácter tímido, de una personalidad, digamos, introvertida. Generalmente siempre tuvo que estar alentándole. Por ejemplo, ahí, en 2 Timoteo 1:6, te aconsejo que avives el fuego del don. Verso 8, no te avergüences del evangelio. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras. Hay 25 versos en los cuales en esta carta Pablo le está arengando, animando a Timoteo a no vacilar. Y él diría, pero Timoteo, yo ya no voy a estar, yo ya estoy para ser sentenciado, por lo tanto, ya no voy a estar para animarte, ya no voy a estar para arengarte. Y me preocupas, Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, y siempre había que estar animándote. Y entonces, ¿de qué manera vas a sostener tu fidelidad, tu lealtad a Cristo? ¿Serás como aquellas personas de Figelo y Hermógenes? No son malos, pero incumplen sus responsabilidades por X tipo de razones humanas justificables. ¿O será como Onesíforo? Onesíforo, si él pudo cumplir e identificarse con él, es porque él aprendió a apropiarse de la gracia de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 dice: el amor de Cristo me empuja, me presiona, me constriñe, pensando esto, que si él murió por mí, ¿cómo no voy a vivir yo por él? Si el amor de Cristo no es lo que el motor por la cual me impulsa a vivir la vida cristiana, entonces lo que me está empujando es el religiosismo. Hemos cambiado de religión, de católico, de musulmán, de lo que fuese, o incluso hasta de ateo, a una religión evangélica, pero no hemos abrazado a Cristo y la gracia de Cristo. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Ahí Juan, cuando escribe Apocalipsis 2, el primer mensaje a la iglesia de Efeso: conozco tus obras, tu arduo trabajo, te felicito por eso, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu principal amor. Cuando Dios deja de ser tu principal amor, querido, vas en un tobogán cuesta abajo, porque no son las actividades de servicio religioso las que nos fortalecen para seguir adelante, sino su gracia. Por lo tanto, tú mismo examínate. Si la gracia de Cristo dejó de impactar en tu corazón y en tu vida, corres peligro de abandonar. Muchas veces he tenido, y creo haberles confesado, he tenido que decirle al Señor: Señor, esto se vuelve tan mecánico, el hecho de ser misionero, esto no garantiza lealtad. No garantiza lealtad de estar enseñando la Biblia, de estar en estos ministerios, no. La única lealtad que garantiza ser leales, mejor dicho, es tener fresco el amor de Cristo que empuja, la gracia de Cristo que empuja dentro de nuestros corazones.
Por eso el segundo consejo que le da Pablo a Timoteo aquí, ¿no? El amor y la gracia de Cristo deben ser el motor de nuestras acciones. Y surge la pregunta, hermano, ¿qué motor, qué clase de motor es lo que te está moviendo para seguir a Cristo? ¿Un religiosismo, influencia de amistades, cariños? Porque muchos siguen a Cristo mientras que son influenciados, arengados. Esto de la pandemia sacudió mucho, no podemos reunirnos, entonces ahí está la realidad. Y muchos dejaron de reunirse y otros al revés, que ahora pueden volver a la presencialidad, no quieren asistir porque era más cómodo entrar en la forma virtual. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Si te motiva realmente el amor de Cristo, pues esa es tu sinceridad y realidad, de una fe sincera, genuina y no fingida. Primer consejo, una advertencia. Cuidado, hay hombres fieles que pueden desertar y pueden incumplir sus responsabilidades. No seas como ellos. Segundo consejo, apropiar la gracia de Cristo. Es la única manera que nos va a mantener fieles y vas a escoger tomar decisiones correctas. El tercer consejo, que continúa allí, es adiestra a otros con tu ejemplo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo le dice a Timoteo allí en 2 Timoteo 3:10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, etc. Es decir, no solo le transfirió conocimiento, le transfirió vida. Timoteo no solo apropió el conocimiento, la doctrina, sino la vida, la prioridad. Ahora, ¿qué legado estás dejando? ¿Un legado nada más que de conocimiento teológico o un legado de vida, de relación con el Señor, que obviamente comienza con el conocimiento, pero se plasma en las obras, en priorizar al Señor y en deleitarte en el Señor y en esa pasión de vivir por Él y de priorizar en todas las cosas a Él? Este proceso no es de un día para otro, se te va la vida, Timoteo. A mí se me está yendo. Tengo 60 y pico de años y estoy sentenciado para ser muerto. No esperes ser viejo para plasmar a otro, transferir a otro, digamos, el legado. Encarga a hombres fieles. Para que encargues a hombres fieles, tú debes ser fiel. ¿Has pensado que si el Señor te lleva a la presencia del Señor, qué legado has dejado? Y esto no se ejercita de un día para otro. Nuestra congregación seguimos orando por hermanos que el Señor escoja para ser pastores, ancianos de la iglesia. Y a veces les pregunto, ¿no será que el Señor está llamando y hay personas que están rechazando? Y entonces cada uno lo debe saber. De hecho, ahí en Santo Domingo también hay algo parecido. Y para poder hacer los papeles legales del registro de culto y demás, se necesitan tener estas autoridades escogidas por el Señor, reconocidas por la iglesia, algo que no lo podemos manipular nosotros como hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay hermanos que están listos para decir, heme aquí, envíame a mí. O es que Dios nos llama, o es que yo no quiero aceptar ese desafío. Vivir un cristianismo cómodo, un cristianismo que no da un ejemplo a seguir. A veces nuestras iglesias son como iglesias de familia ensambladas, que vienen de distintos lados con distintas formaciones. Pero la Biblia nos pone al mismo pelo, en la misma línea, y en su palabra, cómo debemos ser. Y no pasa solo por el conocimiento, pasa por la vida de esas prioridades que hay. Querido Timoteo, adiestra a otros con tu propio ejemplo, dejando este legado en ellos. Todas aquellas personas que, si el cristianismo no se vive una vida espiritual, entonces sigue manifestando su propio carácter. Y ahí está el problema, y algo personal de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Repasemos. Primer consejo, una advertencia. Cuidado, hay hombres fieles que pueden desertar, incumplir sus responsabilidades, que no seas tú. Segundo consejo, aférrate siempre de la gracia de Cristo. Este debe ser tu motor. Que el amor de Cristo arda siempre. Y si no arde, ora al Señor. Señor, te perdí, conquistame de nuevo. Para que sea movido por tu amor y no por algo emocional o algo de una actividad religiosa. Tercer consejo, adiestra a otros con tu propio ejemplo. Cuarto consejo, acepta sufrir. Dice allí Pablo escribiendo en este capítulo 2, el verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. En el capítulo 3, verso 12, dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ustedes están orando por el misionero Carlos Baergen y su esposa Marta de Salta. Están como ellos directores de una escuela primaria, secundaria, jardincito, más allá que pastorea una iglesia y Dios lo usó para establecerla, Dios lo usó también para crear esta escuela y han sido denunciados porque salió en los diarios y están en juicio por esto del colectivo LGTB, ¿no? Que ellos no quieren enseñar esta modalidad que le impone el gobierno y están en esa situación. Y bueno, de muchas maneras, cada vez más la persecución es muy distinta quizás en los tiempos anteriores, pero siempre va a haber persecución. Ahora, la persecución más dolorosa y más tremenda no es la que surge exteriormente, sino la que surge interiormente. Cuando hombres desertan y se convierten en enemigos, en instrumentos de Satanás, atacando a la iglesia del Señor y a sus siervos, porque se han fallado. Proverbios 15:10 dice, la reconvención es molesta al que deje el camino. Y por aquellos que no han conocido a Cristo o por aquellos que se han rebelado contra Cristo, de alguna manera el creyente que quiere vivir piadosamente va a sufrir, va a ser atacado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, no solo he venido a traer paz, sino también espada, y los enemigos serán de tu propia casa, porque Cristo hace la diferencia. Los que quieren vivir de acuerdo a Cristo y aquellos que no. Él mismo dijo, el problema no está en mí, el problema está en su propia naturaleza caída. Pero acepta sufrir, porque a través de el camino del cristiano es un camino de sufrimiento. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también. No te desanimes. Yo estaré contigo. Primer consejo, una advertencia. Segundo consejo, aférrate a la gracia de Cristo. Tercer consejo, adiestra a otros. Cuarto consejo, acepta sufrir. Yo estaré contigo. Y último consejo, aléjate de todo enredo. Aléjate de todo enredo. Ninguno que milita en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siempre prioriza la verdad. Siempre prioriza la misión que el Señor te ha dejado. El creyente debe hacer a un lado todas aquellas cosas que no están de acuerdo a la perspectiva de Dios como un tiempo bien aprovechado. De acuerdo a la perspectiva de Dios, si este hábito quizás no es pecaminoso, pero te interrumpe, te molesta, te obstaculiza el hecho de poder vivir y servir mejor, no te enredes, porque esto seguramente te va a llevar a otra cosa. El creyente debe hacer a un lado todas aquellas actividades que de acuerdo con la perspectiva de Dios son una pérdida de tiempo. No te enredes en esa cosa, aléjate. Repasamos las 5 consejos. Número 1, una advertencia, cuidado,
hay creyentes fieles que desertan. No seas tú. Sé como Onesíforo. Ahora, ¿cómo él pudo lograrlo? Bueno, el segundo consejo, aferrándote siempre de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios siempre sea el motor para ser fiel. Si no es la gracia de Dios, querido, no es el apellido, no es los títulos de teología que tenga lo que te van a hacer fieles, sino su gracia. Tercer consejo, adiestra a otro con tu propio ejemplo. En el lugar que se te ha puesto, sé ejemplo de humildad, de integridad, de transparencia, sé ejemplo. Adiestra a otro con eso. Cuarto consejo, acepta sufrir. Vas a tener problemas por tus propios errores, pero también problemas injustamente. Yo estoy contigo. Quinto y último consejo, aléjate de todo enredo. Que el Señor nos bendiga y podamos ser peregrinos del cielo, aprobados por Él. Que el Señor te bendiga.